6 de agosto de 1942, cielo sobre el Pacífico, cerca de Guadalcanal. Un bombardero B-17 Flying Fortress, bautizado Thunderbolt, recibe un impacto directo de fuego antiaéreo japonés. Los motores fallan en cadena, el fuselaje se estremece violentamente y la tripulación salta en paracaídas uno a uno. La misión ha terminado en tragedia, excepto por un hombre que se niega a abandonar la nave moribunda. El sargento técnico Frank Harlan, sin título de ingeniero aeronáutico ni entrenamiento formal en diseño, solo tiene una idea loca que involucra chatarra de aviones derribados y un soldador improvisado. Esta es la escena que su capitán, el oficial al mando Richard Vance, nunca olvidará. Lo que armó en apenas 72 horas cambiaría el curso de la campaña aérea en el Pacífico. Un bombardero averiado, un mecánico loco y un invento tan simple y brutal que el propio almirante Halsey ordenó fabricar miles de copias. Esta es la historia que no enseñan en las clases de historia militar. La historia de cómo un sargento con manos manchadas de grasa salvó la superioridad aérea aliada. Quédate hasta el final, porque lo que pasó después dejó a todos boquiabiertos. Guadalcanal, Islas Salomón, agosto de 1942. Apenas 2 meses después del inicio de la campaña por la isla, y el avance aéreo aliado se había detenido por completo. No por los cazas cero japoneses, no por la artillería antiaérea pesada, sino por las nubes impenetrables de tormenta tropical que cubrían el Pacífico como un manto mortal. Estas no eran las lluvias pasajeras que podrías ver en una película de aventuras. Eran masas colosales de vapor cargado de agua, formadas por el choque de vientos cálidos del Ecuador con frentes fríos del sur, creando muros de nubes de hasta 10 kilómetros de altura y extensiones de cientos de kilómetros cuadrados. Estas tormentas eran barreras aéreas construidas por la naturaleza durante milenios, un laberinto invisible que proporcionaba cobertura perfecta a las flotas y bases japonesas, haciendo que los bombardeos aliados fueran un suicidio calculado. Para las tripulaciones de los B-17 estadounidenses, estas supercélulas tormentosas se convirtieron en trampas letales. Cada vez que un Flying Fortress intentaba atravesarlas para alcanzar objetivos en Rabaul o las islas del norte, sus alas quedaban expuestas a vientos huracanados de 200 kilómetros por hora, revelando la parte más vulnerable, las alas cargadas de bombas y combustible. Los pilotos japoneses, posicionados al otro lado en claros momentáneos, o peor aún, los radares antiaéreos nipones, simplemente esperaban. En el instante en que un B-17 emergía tambaleante de la tormenta, con hielo acumulándose en sus hélices y alas deformadas por la turbulencia, disparaban. Un cañonazo, una ráfaga de cero, y el gigante caía en espiral. Una y otra vez. Las tripulaciones rara vez sobrevivían. Los que lo hacían quedaban traumatizados, con quemaduras por combustible ardiente o congelados por las alturas extremas. Los médicos de la base aérea de Henderson Field estaban desbordados, y los equipos de rescate trabajaban sin descanso en un océano infestado de tiburones. La situación táctica era desesperada. Los planificadores aliados esperaban haber neutralizado las bases japonesas en 6 semanas, avanzando hacia Truk y las Marianas. En cambio, estaban atrapados en un ciclo mortal de tormentas, avanzando solo unos pocos kilómetros aéreos por día efectivo. Cada misión era una batalla aislada. Cada supercélula presentaba un nuevo infierno. Los japoneses no necesitaban superioridad numérica. Solo esperaban detrás de estas barreras naturales y eliminaban los bombarderos aliados tan pronto como se exponían. El sargento Frank Harlan, de la 43ª Escuadrilla de Bombardeo Pesado, observaba esta pesadilla desplegarse día tras día desde la pista embarrada de Guadalcanal. Había visto cómo B-17 se acercaban a una tormenta, inclinaban sus alas para perforarla y luego explotaban en bolas de fuego o se estrellaban en picada. Harlan no era aviador de élite, no tenía universidad en su currículum. Antes de la guerra, había sido mecánico de aviones civiles en San Diego, reparando Douglas DC-3 y Crop Dusters, pero entendía las máquinas voladoras como nadie. Aerodinámica básica, palancas de fuerza, centros de gravedad. Y mientras veía otro Thunderbolt caer envuelto en llamas después de intentar rodear una tormenta masiva, algo hizo clic en su mente. El problema no eran las tormentas en sí. El problema era que los B-17 intentaban atravesarlas o rodearlas directamente, exponiendo sus alas vulnerables a los vientos laterales y al fuego enemigo. Si de alguna manera se pudiera estabilizar el avión para cortar a través de la tormenta en un ángulo preciso, usando refuerzos improvisados para redistribuir el peso y contrarrestar la turbulencia, en lugar de dejar que el clima dictara la trayectoria, el bombardero nunca expondría su vientre aerodinámico. Los ceros japoneses no podrían disparar lo que no pudieran rastrear en el caos nuboso. Pero ¿cómo perforas kilómetros de vientos ciclónicos, granizo del tamaño de pelotas de golf y relámpagos que fríen los instrumentos? Estas tormentas habían resistido siglos de huracanes pacíficos. No cederían ante nada menos que una fuerza masiva aplicada con precisión quirúrgica.
Harlan comenzó a garabatear ideas en un cuaderno empapado que siempre llevaba en su bolsillo de grasa. Sus compañeros de escuadrilla lo miraban con sorna. Harlan está en las nubes otra vez, bromeaban. Va a resolver la guerra con sus dibujitos de locos. Lo decían con cariño, pero había un filo. Gente con doctorados en MIT había analizado el problema de las tormentas pacíficas. Nadie lo había resuelto. ¿Qué hacía pensar a un sargento de pista que podía hacerlo mejor? Harlan ignoró las burlas. Había aprendido hace mucho que la gente subestimaba a los mecánicos de aviones. Asumían que porque trabajabas con llaves inglesas no pensabas con ecuaciones. Pero todo buen mecánico era un rompecabezas andante. Cada reparación era un enigma. Flujo de aire, torque, vibraciones. Las tormentas eran solo otro tipo de fuerza obstinada que necesitaba ser domada. Eso era todo. Harlan creía saber cómo. Solo necesitaba un B-17 averiado, chatarra de fuselajes derribados y permiso de un oficial lo suficientemente loco para dejarlo intentarlo. El sargento Harlan se acercó a su capitán, Richard Vance, con una propuesta que sonaba a demencia pura. Quería tomar un Flying Fortress dañado, uno alcanzado por antiaéreo pero aún con estructura principal intacta, y soldarle refuerzos de alas hechos de tubos de aluminio reciclados de cazas P-40 abatidos. Estas cuchillas estabilizadoras actuarían como contrapesos dinámicos, permitiendo que el bombardero embistiera la tormenta a máxima potencia, clavándose en las corrientes ascendentes y cortando la turbulencia como un cuchillo caliente en mantequilla, creando un pasillo estable para el resto de la formación. El capitán Vance miró a Harlan como si hubiera perdido la cabeza. Permítame entender esto, sargento. ¿Quiere tomar un B-17 al que ya le han volado medio ala, soldarle chatarra de cazas y luego volarlo directamente contra una tormenta que destroza portaaviones? ¿Ese es su plan? Sí, señor, respondió Harlan con calma. El plan actual es mandar los B-17 alrededor de las tormentas, donde los ceros los esperan como patos sentados. Mi plan mantiene el ala frontal contra el viento enemigo en todo momento. Los japoneses no penetran la estructura reforzada. Necesitan el golpe lateral en las alas. Si nunca les damos ese ángulo, no derriban el avión. Vance guardó silencio largo rato. La lógica era impecable, pero seguía siendo una locura. Modificar aviones en zona de combate con soldadura de campo era riesgoso. Si fallaba, perderían un bombardero valioso y tripulación. Pero si funcionaba, podrían reanudar los bombardeos diarios. ¿Cuánto tiempo para armar esto?, preguntó Vance. Dame 3 días, equipo de soldadura y permiso para saquear la chatarrería de la pista. Tendré un prototipo volador. Vance tomó una decisión que alteraría la guerra aérea en el Pacífico. Tienes 72 horas. Si esto no vuela, ambos explicaremos a Nimitz por qué quemamos un B-17. Harlan saludó y se lanzó al trabajo. Requisó soldadores oxiacetilénicos, cuadrillas de mecánicos y se dirigió al cementerio de aviones en Henderson Field. Esos restos de P-40, P-38 y algún cero capturado eran perfectos. Aluminio endurecido, tubos de acero de tren de aterrizaje. Los japoneses los habían plantado como obstáculos aéreos. Ahora serían alas salvadoras. El sol abrasador de Guadalcanal caía como plomo fundido sobre la pista de Henderson Field, convirtiendo el aire en un horno húmedo donde cada respiración sabía a sal y combustible quemado. Era el mediodía del 7 de agosto de 1942, y el sargento Frank Harlan, con las manos ennegrecidas por la grasa y el sudor chorreando por su rostro curtido, lideraba a su improvisada cuadrilla de mecánicos hacia el cementerio de aviones. Allá, entre los esqueletos retorcidos de P-40 Warhawks derribados y fuselajes de P-38 Lightning, hechos trizas por los ceros, yacía su lienzo. Un B-17 Thunderbolt que había regresado cojeando de una misión fallida 2 días antes. Un proyectil de 20 mm japonés había destrozado su ala izquierda, dejando el estabilizador principal colgando como un brazo roto, pero los motores aún rugían con vida y el fuselaje central resistía. Este es nuestro monstruo, gruñó Harlan a su equipo de 8 hombres exhaustos. Vamos a resucitarlo o moriremos intentándolo. No eran ingenieros de Boeing ni técnicos de Lockheed. Eran mecánicos de pista, soldadores de hangares civiles reconvertidos, reparadores de hélices de aeropuertos polvorientos de California y Texas. Pero Harlan los dirigía como un general loco, con un cuaderno lleno de garabatos que parecían planos de un maníaco. Su idea era brutalmente simple y al mismo tiempo aterradora. Soldar 4 estabilizadores dinámicos, tubos de aluminio de 4 metros de largo, reforzados con acero de trenes de aterrizaje, a lo largo de las alas del B-17. Estos no eran flaps elegantes ni alerones hidráulicos, eran contrapesos masivos, afilados en los extremos como hoces, colocados en un ángulo de 25 grados descendente para morder las corrientes ascendentes de las tormentas. Cuando el bombardero embistiera una supercélula a 300 km por hora, los estabilizadores actuarían como anclas aéreas,
cortando turbulencia, redistribuyendo el peso y manteniendo el morro apuntando al objetivo enemigo, sin exponer las alas laterales a los vientos asesinos o a los cañones de los ceros. Corten esos tubos de los P-40 con los sopletes, longitud exacta, 3.8 metros. Afílenlos como navajas, ordenaba Harlan, mientras las chispas volaban como fuegos artificiales en la jungla. El soldado raso Tommy Sparks Rayleigh, un chico de Brooklyn con manos temblorosas por el malaria incipiente, manejaba el oxiacetileno. ¿De verdad cree que esto volará, sargento? Parece que estamos armando un tractor volador para embestir nubes. Harlan lo miró fijo, limpiándose el sudor con un trapo sucio. Sparks, la física no miente. Esas tormentas son solo aire enloquecido. 30 toneladas de B-17, más estos colmillos de metal, las partirán como un cuchillo parte un melón. Los ceros disparan a lo que ven tambalearse, nosotros no tambalearemos. Los hombres trabajaban bajo el rugido constante de motores en la distancia y el tableteo de ametralladoras lejanas. Cada minuto contaba. Los japoneses bombardeaban la isla cada noche, y un B-17 a medio soldar sería chatarra fácil. La primera fase fue un infierno de precisión. Harlan calculaba ángulos con una regla y un compás improvisado de un kit de navegación. Los estabilizadores debían posicionarse exactamente, 2 por ala, el externo para corte primario de turbulencia, el interno para contrapeso de palanca, demasiado alto y el avión viraría como un corcho, demasiado bajo y rozarían las nubes bajas, rompiéndose al instante. Refuercen las soldaduras con placas de 5 milímetros. Nada de puntadas flojas, esto va a 8.000 metros con granizo del tamaño de balones, gritaba mientras el soplete iluminaba su rostro como un demonio. El cabo Eddie Iron Malone, un ex soldador de astilleros de Detroit, cuestionaba cada paso. ¿Y si el estrés aerodinámico rompe las alas en pleno vuelo? Hemos visto B-17 partirse como ramitas en esas tormentas. Harlan respondía con hechos duros. Iron, un ala estándar, soporta 6G. Estos estabilizadores redistribuyen a 4G frontales. Viene de mis días parchando DC-3 en monzones californianos. Confía en las manos que mantienen tus motores girando. Al atardecer del primer día, tenían los estabilizadores listos. Bestias plateadas de 150 kilos cada una, duras como rieles de tren, con puntas biseladas que brillaban letales. La fase 2 será la delicada. Soldarlos al B-17 sin perforar tanques de combustible ni comprometer la integridad estructural. Harlan trepaba por andamios improvisados de barriles y tablones, marcando puntos con tiza. El Thunderbolt, antes un gigante herido, ahora parecía una ave rapaz mutada, con protuberancias metálicas que lo hacían parecer listo para devorar tormentas. Los mecánicos murmuraban apuestas. Harlan genio o loco de atar. Un teniente de operaciones aéreas pasó y sacudió la cabeza. Capitán Vance debe estar drogado para aprobar esto. Eso no vuela, eso se estrella. Pero Harlan no paraba. Esa noche, bajo reflectores alimentados por un generador traqueteante, supervisaba las soldaduras finales. El aire olía a ozono y metal caliente. Probemos la rigidez, ordenó. Engancharon cables a un jeep y tiraron. Los estabilizadores resistieron 5 toneladas sin flexionar. Perfecto, mañana instalamos los soportes vibratorios. Rayleigh, exhausto, se acercó. Sargento, ¿por qué usted? Podría estar en un bar con ron de la isla. Harlan miró las estrellas emergentes, recordando a su hermano perdido en un P-40 sobre Midway. Porque cada B-17 que cae son 10 chicos como tú, Sparks, y yo arreglo cosas rotas, siempre lo he hecho. Al amanecer del tercer día, el milagro estaba completo. El B-17 Thunderbolt, renacido, rugió sus 4 motores, Wright Cyclone, las hélices girando como aspas de molino mortal. Los estabilizadores se extendían como garras, transformando al bombardero en una bestia híbrida. Parte fortaleza voladora, parte ariete aéreo. La tripulación de prueba, voluntarios o locos, el límite era borroso, subió a bordo. Piloto el capitán Vance en persona para jugárselo todo. Copiloto el teniente Ray Storm Keller. Navegante el sargento Mike López. Los mecánicos rodeaban la pista, algunos impresionados, otros pálidos. Parece un demonio alado, murmuró Malone. Harlan acarició un estabilizador con reverencia. Este pájaro va a partir tormentas como si fueran papel. Los japoneses no sabrán que los golpeó. Vance caminó alrededor, inspeccionando soldaduras y flexionando soportes. Tocó un estabilizador y sintió su solidez inquebrantable. Finalmente, asintió. Muy bien, sargento. Has armado tu artefacto infernal. Ahora muéstranos que vuela. Vamos a buscar una tormenta de práctica sobre el mar y veremos si es genialidad o un ataúd con alas. Harlan tragó saliva. Esa noche no durmió. Repasaba cálculos en su cabeza. Centros de presión, coeficientes de arrastre, momentos de inercia. Las matemáticas cuadraban. La ingeniería era sólida.
Pero la teoría y la práctica eran primos lejanos. ¿Y si los estabilizadores vibraban a resonancia y desprendían un ala? ¿Y si el hielo se acumulaba desigual y el avión entraba en pérdida? ¿Y si empeoraba todo, enviando más chicos al océano? Pero pensó en esos B-17 en llamas, en tripulaciones que nunca regresaron, en cómo las tormentas convertían Guadalcanal en un matadero aéreo aliado. Algo tenía que cambiar. Si su idea funcionaba, salvaría escuadrillas enteras. Mañana lo diría todo. El amanecer trajo nubes bajas amenazantes, perfectas para la prueba. Harlan subió al B-17 como observador técnico, corazón latiéndole como un tambor de guerra. El plan: ascender a 4.000 metros, embestir una supercélula menor a 50 millas mar adentro, emerger intactos. Los motores rugieron, acelerando por la pista fangosa. El Thunderbolt se elevó, pesado pero estable, los estabilizadores cortando el aire con un silbido siniestro. «Mantengan 250 nudos, ángulo de ataque 5 grados», gritó Harlan por intercom. Adentrándose en la tormenta, el mundo se volvió negro. Vientos aullando, granizo martillando, relámpagos cercanos. El avión se sacudió violentamente, pero los estabilizadores mordieron, cortando corrientes, estabilizando el morro. Emergieron al otro lado, alas intactas, rumbo fijo. «Funciona», exclamó Vance. Harlan sonrió por primera vez en días. Su loco sueño acababa de tomar vuelo. La prueba inicial sobre el mar había sido un éxito rotundo, pero en la Guerra Aérea del Pacífico, un vuelo de demostración no valía ni el combustible gastado. Era el 10 de agosto de 1942, y el sargento Frank Harlan enfrentaba el verdadero juicio, una misión de combate real contra la base japonesa en Rabaul, a 600 millas al norte, envuelta en el peor cúmulo de supercélulas que los meteorólogos habían visto en semanas. El B-17 Thunderbolt modificado, ahora apodado Stormbreaker por la tripulación, esperaba en la pista de Henderson Field bajo un cielo plomizo. Los oficiales de alto rango habían llegado. El mayor Ellis Hawk Thornton, del cuartel general de la Quinta Fuerza Aérea, junto con meteorólogos y un puñado de escépticos con insignias brillantes. «¿Estás seguro de esto, Harlan?», murmuró el capitán Vance, ajustando su casco de vuelo. «Si falla bajo fuego real, no solo perdemos un avión, perdemos la fe en tu locura». Harlan asintió, el estómago revuelto. «Capitán, la prueba fue en tormenta limpia. El combate es el infierno verdadero. Pero estos estabilizadores están hechos para eso». El escepticismo era palpable. Los pilotos de la 46ª Escuadrilla formaban un semicírculo alrededor del Stormbreaker, murmurando. «Parece un murciélago con esteroides», dijo el teniente Ray Keller, el copiloto asignado. «Si esos tubos vibran a Mach 0.4, nos despedazamos antes de ver un cero». El navegante Mike López, un chico de Nueva Orleans con supersticiones católicas, se persignó 3 veces. «Sargento, ¿y si el hielo se acumula en las puntas? He visto alas romperse como palillos en nubes así». Harlan los enfrentó uno a uno, explicando con la paciencia de un predicador loco. «Escuchen, los estabilizadores no son adorno. Cortan las corrientes ascendentes a 25 grados, forzando el centro de presión hacia adelante. ¿El hielo? Lo diseñé biselado para autodesprendimiento. Viene de mis días en monzones. El viento limpia lo que el hielo deja». Pero en sus ojos brillaba la duda. ¿Y si fallaba? ¿Cuántas vidas en sus manos? La cuenta regresiva inició al alba. El Stormbreaker rugió a la vida, sus 4 Wright Cyclone escupiendo humo azul. La formación: 6 B-17 estándar escoltados por P-38 Lightnings, pero solo el líder, el modificado, embestiría la tormenta frontal. Harlan subió como observador técnico, apretado en la nariz del bombardero, con vista directa a las alas. «Mantengan formación inicial hasta las nubes, luego acelero a 280 nudos», ordenó Vance por intercom. La pista fangosa quedó atrás. El Pacífico se extendía abajo como un tapiz arrugado. A 50 millas, las supercélulas se alzaban, torres negras de 12 kilómetros, relámpagos azotando como látigos divinos, vientos a 205 km de visibles en las colas de cirros destrozados. Los B-17 estándar viraron a flanco, buscando claros periféricos. «Stormbreaker solo, adelante», crujió la radio. El impacto fue bíblico. El mundo exterior desapareció en un vórtice de negro absoluto. Granizo martillando el fuselaje como balas de 50 milímetros, turbulencia lanzando el avión como una hoja en un tornado. Dentro la tripulación se aferraba a sus correas. «Giros a 45 grados, pérdida de altitud 1500 pies por minuto», gritó Keller. Harlan observaba las alas. Temblaban, pero los estabilizadores mordían. Las puntas afiladas cortaban remolinos, forzando el morro abajo contra las corrientes ascendentes. «¡Funciona! ¡Mantengan potencia máxima! ¡Ángulo 5 grados!», aulló Harlan.
Relámpagos iluminaban el caos. El hielo se formaba, pero se desprendía en láminas al chocar contra los biseles. El Stormbreaker no tambaleaba. Avanzaba como un ariete, creando un túnel estable en la tormenta. Los instrumentos bailaban locos, pero el rumbo se mantenía. Emergieron al otro lado, alas intactas, en posición perfecta sobre Rabaul. «¡Dios mío, sargento, lo hicimos!», exclamó López. Pero el verdadero bautismo vino entonces. Radares japoneses pitaron. Docenas de ceros despegaban de la kunai. «Enemigos a las 2 en punto. 20 bandido», alertó el artillero dorsal. Los P-38 aliados luchaban por unirse desde los flancos despejados, pero el Stormbreaker estaba solo en las alturas. Un 0 A6M se lanzó en picado, cañones de 20 milímetros escupiendo fuego. El estabilizador externo derecho destelló al cortar un remolino residual, desestabilizando al caza japonés que pasó demasiado cerca. «¡Fuego! ¡Torretas listas!», ordenó Vance. Las ametralladoras del B-17 respondieron, derribando al líder 0 en una bola de fuego. Pero venían más. 6 ceros en formación, atacando desde los ángulos ciegos que las tormentas usualmente exponían. «¡Mantengan morro frontal! ¡No viren!», gritó Harlan. Los estabilizadores brillaban, permitiendo maniobras brutales sin rol. Un leve balanceo bastó para alinear las torretas. El caos duró 15 minutos eternos. Un 0 rozó el estabilizador izquierdo, arrancando chispas. El tubo resistió, cortando el ala del enemigo en venganza. «Impacto menor, integridad al 95%, reportó Harlan, calculando sobre la marcha. Granizo seguía azotando, pero el Stormbreaker ignoraba las leyes del miedo. Embestía nubes secundarias para evadir ceros, emergiendo siempre con ventaja. Abajo, Rabaul ardía bajo bombas de 500 libras, depósitos de combustible explotando, hangares colapsando. Los B-17 flanqueadores, retrasados por tormentas, se unieron tarde pero intactos gracias al pasillo abierto por el líder. «¡Rompan! ¡RTB!», ordenó Hawk Thornton por radio. El regreso fue una sinfonía de daños menores, un motor con sobrecalentamiento, alas picoteadas pero volando recto. Aterrizaron en Henderson al mediodía, el Stormbreaker rodando como un guerrero herido pero victorioso. La pista estalló en vítores. Harlan bajó tambaleante, rodillas flojas. «Lo logramos, penetramos la tormenta principal y Rabaul está en llamas», gritó Vance, abrazándolo. El mayor Thornton se acercó, expresión grave. «Sargento, ¿cuántos de estos puedes producir? Si modificamos la escuadrilla, dominamos el cielo». Harlan jadeó. «Con más soldadores y chatarras 5 por día. Pero necesitamos probar contra flotas». Thornton sonrió. «Considera lo hecho. Informe a Halsey ahora. Esto cambia la guerra». Sin embargo, Harlan no celebraba. «Mayor, una misión no basta. Necesitamos datos de estrés real, fallos en estabilizadores». Thornton asintió. «Hay un convoy japonés blindado por cruceros mañana. Tormentas peores. Tu Stormbreaker lidera». Harlan tragó saliva. De constructor a combatiente. Esa noche, revisó cada soldadura bajo linternas. Reforzó el estabilizador dañado. Ajustó ángulos. López lo encontró trabajando. «Sargento, descanse. Mañana jugamos por grande». Harlan confesó. «Aterrorizado, chico. Funcionó en teoría, en prueba, en combate inicial. Pero un convoy con AA pesada y ceros masivos, un error y somos humo». López sonrió. «Usted lo construyó, lo conoce. Mañana partimos tormentas y mostramos a los japoneses que el cielo es nuestro». El alba trajo reportes. Convoy IJN con 10 transportes, escoltado por cruceros Mogami Class, envuelto en supercélulas dobles. 20 ceros en alerta. Harlan subió al Stormbreaker, pulso acelerado. El despegue fue tenso. Formación de 12 B-17, P-38 cubriendo flancos. A 200 millas, las tormentas rugían como bestias primordiales. «Stormbreaker adelante, abrid camino», crujió la radio. El impacto fue peor, vientos de 300 km/h, granizo del tamaño de pelotas de tenis. Estabilizadores cortando, el B-17 abrió un túnel ancho para la formación. Emergieron sobre el convoy, cruceros disparando AA en salvas negras, ceros atacando en oleadas. «¡Contacto! ¡Mantengan formación!», gritó Vance. Un 0 se pegó al estabilizador derecho. Harlan vio el impacto. El tubo cortó el ala del caza como mantequilla, enviándolo al mar. AA estallaba cerca, pero el Stormbreaker maniobraba estable, bombas cayendo precisas en transportes. Un crucero Mogami recibió directo en la torre, humo negro elevándose. La formación aliada, siguiendo el túnel, devastó el convoy. 5 hundidos, caos total. Pero un 0 astuto apuntó al ala vulnerable. Proyectil de 20 milímetros impactó cerca del estabilizador izquierdo. Vibración mortal. «Daño estructural, pierdo ala», aulló Keller. Harlan calculó.
Compensar con potencia derecha, estabilizadores intactos. El B-17 se estabilizó milagrosamente, estabilizadores redistribuyendo carga. Derribaron al cero y rompieron. Regresaron con un ala maltrecha pero volando. Henderson estalló. El Stormbreaker salvó la misión. Halsey cableó. Modifiquen todos los B-17, produzcan 200 ya. Harlan, exhausto, susurró a Vance. Funcionó, pero el precio. Su idea loca acababa de perforar el abismo, pero la guerra pedía más sangre. El éxito del Stormbreaker contra el convoy japonés había encendido una fiebre en Henderson Field. Era el 15 de agosto de 1942, y el sargento Frank Harlan ya no era un mecánico anónimo. Era el hombre que perforaba tormentas. Depósitos improvisados de chatarra se convirtieron en fábricas. Restos de P-40, alas de P-38 y fuselajes de ceros capturados apilados como ofrendas. El capitán Vance había requisado 40 soldadores de la ingeniería naval y las líneas de montaje zumbaban día y noche bajo lonas empapadas por la lluvia monzónica. Ángulo exacto 25 grados, biseles afilados como navajas, nada de soldaduras flojas, bramaba Harlan, pasando de B-17 a B-17 como un capataz endemoniado. En 48 horas, 5 Stormbreakers rugían listos, alas mutadas con estabilizadores que brillaban como garras plateadas. Los pilotos, antes escépticos, ahora apostaban por turnos de vuelo. «Harlan, tu monstruo me debe una cerveza en San Francisco», bromeaba el teniente Keller. Pero la producción era solo el comienzo. El mayor Thornton exigía pruebas de combate masivo. «Sargento, el almirante Halsey quiere 50 modificados para fin de mes. Enséñales a estos soldadores tus trucos o todos colgamos». Harlan entrenaba sin piedad. Marcaba puntos con tiza en alas desnudas, demostraba refuerzos con placas de 6 milímetros. La clave es el contrapeso dinámico. Demasiado alto, vira como un pato. Demasiado bajo, hielo letal. Aquí, 15 grados de inclinación para autolimpieza. Soldadores novatos temblaban bajo su mirada. «Parece un tractor volador», murmuraba un chico de Oregón. Harlan respondía. «Este tractor hundirá portaaviones». Al tercer día, el general George Kenney, jefe de la 5ª Fuerza Aérea, aterrizó en un C-47. Bajó con gafas de sol y puro, inspeccionando un Stormbreaker terminado. «Sargento Harlan, supongo». Harlan se cuadró, grasa en las manos. «Sí, señor». Kenney trepó al ala, palpando un estabilizador. «Brillante en su tosquedad. Hemos perdido 20 B-17 en tormentas este mes. Tú los salvas con chatarra. Recomiendo la estrella de plata y ascenso a técnico primero». Harlan balbuceó. «Señor, solo arreglo lo roto». Kenney rió. «Eso hacen los héroes. Quiero 200 para la ofensiva en la Salomón. Enséñales». Tras su partida, los mecánicos vitorearon, pero Harlan sintió el peso. Héroe por soldar metal. Mientras, los hombres morían. Esa noche, solo en su tienda, garabateó mejoras. Biseles dentados para mejor agarre de hielo. Pero la culpa lo carcomía. ¿Y si lo hubiera hecho antes? La verdadera prueba llegó el 20 de agosto. Operación Watchtower, fase segunda. Bombardeo masivo contra Tulagi y bases en las Islas Florida envueltas en un frente tormentoso de 300 kilómetros. 24 B-17, 10 estándar, 14 Stormbreakers liderados por Harlan como asesor aéreo. Despegue al alba, el cielo era un infierno negro, supercélulas apiladas como montañas de azufre. «Stormbreakers, adelante. Abran túneles para la formación», crujió Kenney desde Espíritu Santo. Harlan volaba en el líder, Stormbreaker Alpha, con Vance al mando. El impacto fue apocalíptico. Vientos de 350 km/h, relámpagos friendo radios, granizo rompiendo visores. Pero los estabilizadores mordieron. 14 B-17 modificados cortaron un pasillo ancho de 5 millas. Alas estables, morros frontales. Los estándar fluyeron detrás intactos. «Túnel abierto, altitud estable», gritó Harlan. Emergieron sobre Tulagi. Flota IGTN con destructores y transportes. El cielo estalló. 80 ceros despegaban. AA de cruceros tejiendo redes negras. «Enemigos 360, mantengan formación cerrada», aulló Vance. Los Stormbreakers brillaron, estabilizadores cortando remolinos residuales, permitiendo virajes brutales sin roll. Un cero se lanzó contra Alpha. Su ala chocó un estabilizador. El tubo lo rebanó como mantequilla, enviando al caza en espiral humeante. «Splash 1», celebró el artillero. Bombas cayeron, 3 destructores en llamas, transportes escorando. Pero el caos escaló. Un cero astuto apuntó quillas expuestas de un Stormbreaker rezagado. Proyectil impactó estabilizador. Vibración mortal. «¡Pierdo a la izquierda!», gritó el piloto. Harlan por radio. «Compensar potencia. Estabilizadores redistribuyen. No viren».
El avión se estabilizó, bombardeando un crucero antes de romper. La batalla duró 40 minutos. 12 ceros derribados por colisiones con estabilizadores o torretas alineadas. 5 Stormbreakers dañados, pero todos regresaron. Tulagi ardió. La flota ISH-TN en retirada. Aterrizaje en Henderson. Pilotos exhaustos besando pista. «Harlan salvó la formación», gritó Keller. Kenny cableó. «Estabilizadores Harlan estándar. Produzcan 500. Halsey a prueba». Fábricas en Nueva Guinea rugieron. Boeing adaptó diseños. Alas saliendo con puntos de soldadura preinstalados. Mejoras fluyeron del campo. Tripulaciones añadieron estabilizadores centrales para supercélulas dobles. Bordes cerrados para hielo persistente. Harlan adoptó todo. Las mejores ideas vienen de quien vuela. Una innovación genial. Sensores vibratorios de un B-17 de la ventibilidad, limpiando hielo automáticamente. Genialidad iterativa, predicaba Harlan. Japoneses contraatacaron. Radares detectando alas mutantes, ceros apuntando estabilizadores con granadas. Falló. Tubos cortaban atacantes, informes capturados. Enemigos perforan tormentas con armas aladas desconocidas. Para octubre, Stormbreakers dominaban. B-17, nuevos fabricados con estabilizadores. Usos inesperados. En guerra diurna, cortaban nubes bajas para emboscadas. En monzones, rompían ventisqueros aéreos. Hasta despejaron rutas para P-38 en Ardenas aéreas. Harlan, ahora sargento técnico, volaba evaluando. Nunca imaginé esto. Solo quería salvar alas. Pero fallos surgieron. Estabilizadores rotos en hormigón nuboso extremo. Fuego amigo confundiendo siluetas. Harlan capacitó. Herramienta, no magia. Úsenla bien o mueran. Psicológicamente, Fama lo aplastó. Pilotos pidiendo autógrafos, reporteros acechando. Solo soldé metal, gruñía Vance. Eres héroe intelectual, replicaba. La guerra pedía más. Convoy masivo a Guadalcanal, 15 destructores, tormentas titánicas. 30 Stormbreakers lideraron. Embiste. Túnel perfecto. 0-100. AA infernal. Estabilizadores rebanaron 18 casas. Bombas hundieron 8 barcos. Victoria pírrica. 3 Stormbreakers perdidos por sobrecarga. Harlan aterrizó maltrecho. Funcionó, pero cuesta sangre. Su legado volaba, pero el precio escalaba. El 8 de septiembre de 1942 amaneció gris y húmedo en Guadalcanal, pero para el sargento Frank Harlan, el peso de la batalla recién comenzaba a asentarse en sus hombros. Su invento, el Stormbreaker, se había convertido en la esperanza aérea de una campaña que parecía perdida contra el cielo implacable y los astutos cazas japoneses. Sin embargo, lejos de las trincheras de la selva y los rugidos de los motores, Harlan sentía una lucha interna creciente, la pesada carga de la fama a la que nunca aspiró y el costo humano de cada victoria. Desde su primer vuelo exitoso, la modificación de los B-17 se había extendido con rapidez sorprendente. Las fábricas improvisadas y talleres en Henderson Field y alrededores producían Stormbreakers casi al ritmo que la guerra demandaba. Más de 200 bombarderos ya surcaban los cielos con las garras metálicas de Harlan. Cada vuelo, una mezcla de ciencia aplicada y sacrificio humano. Durante los días de combate sobre las Islas Salomón, la eficacia de estos aviones rompitormentas había cambiado radicalmente la estrategia aliada. Donde antes las tormentas y el fuego antiaéreo japonés detenían cualquier avance, ahora se abría un camino penetrante, una acera aérea construida con ingenio y acero. Pero no todo era victoria y reconocimiento. Harlan, un hombre de manos manchadas y mente aguda, sentía cómo el peso de sus inventos se transformaba en un dilema moral insoportable. La guerra cobró vidas, muchas vidas, y cada piloto que caía bajo el cielo tormentoso parecía un recordatorio cruel de que su creación era también un instrumento de muerte. Durante una noche sin luna, Harlan se sentó en la oscuridad, revisando los mapas y reportes de bajas. Su corazón se debatía entre el orgullo por haber salvado supervivientes y la culpa por los que nunca regresaron. Legítimamente, he matado también, pensaba, movido por la ambigüedad de sus propias contribuciones. Las tripulaciones de los Stormbreakers, orgullosas pero exhaustas, compartían el mismo sentimiento. Muchos veían a Harlan como un héroe, un genio que les había dado alas para desafiar la tormenta y a los enemigos, pero otros le recordaban que, aunque su invento era una herramienta brillante, no era magia. En la batalla, el azar, la suerte y la valentía seguían siendo decisivos. El sargento técnico se convirtió en mentor y a la vez en confidente, enseñando no solo técnicas de soldadura y modificaciones, sino también la necesaria humildad ante la guerra. Lo importante es salvar vidas, no solo construir armas, repetía a los jóvenes soldados. Mientras los Stormbreakers se convirtieron en estándar en las fuerzas aéreas aliadas, Harlan se vio inmerso en una nueva arena, la logística de la guerra.
La velocidad y efectividad de sus aviones exigían que el suministro de munición, combustible y piezas de repuesto fuera ágil y constante. Las cadenas de suministro se tensaron al máximo para mantener el ritmo operativo, y Harlan se encontró frecuentemente en reuniones con oficiales de logística, explicando el impacto de sus inventos y la necesidad de adaptarse rápidamente. Les di una herramienta que hizo más efectivos a los bombarderos, les decía firmemente. Ahora deben resolver cómo mantenerlos en vuelo. A pesar de los éxitos, la fama y la responsabilidad, Harlan siguió siendo un hombre sencillo, incómodo con el estrellato. Las entrevistas, los reporteros insistentes, los premios y las medallas lo abrumaban. En conversaciones privadas, reveló a su capitán Vance su verdadera lucha. No asalté playas, no cargué nidos de ametralladoras, solo soldé metal a un avión. ¿Por qué me tratan como a un héroe cuando héroes reales mueren a diario? Vance le respondió con respeto. Harlan, hay más de un tipo de héroe en esta guerra. Tú eres héroe por tu intelecto, por cambiar el curso de las batallas desde el taller. Ambos tipos son necesarios para ganar. Con la caída del año y la expansión de la ofensiva aliada, los Stormbreakers sirvieron más allá de Guadalcanal y las Islas Salomón. En la campaña de las Marianas, en batallas aéreas por Guam y Saipán, estas naves especiales demostraron nuevas aplicaciones. Abrían brechas en cinturones de tormentas para cazas y aviones de reconocimiento. En la guerra urbana, ayudaron a despejar cielos cargados por nubes bajas, difíciles para los pilotos. El ruido ensordecedor de sus estabilizadores, perforando el aire, era un símbolo de esperanza para las tropas y terror para los japoneses. Pero la guerra es siempre un acto de adaptación. Los enemigos japoneses intentaron modificar sus tácticas, colocaron menos baterías antiaéreas en claros visibles, pero apostaron más por cazas en emboscada, intentaron crear simulacros de tormentas para atrapar a los aviones aliados y desarrollaron munición especializada para dañar los estabilizadores. Sin embargo, la simplicidad robusta de los Stormbreakers resistió. El diseño que Harlan creó, perfeccionado con mejoras de pilotos y mecánicos en el campo, demostró ser efectivo en casi todas las circunstancias. Los relatos de batallas, donde estas máquinas dominaron cielos tormentosos, se convirtieron en leyendas entre los pilotos. Al final, el 2 de septiembre de 1945, con la rendición de Japón y el final oficial de la guerra, Harlan estaba en la base aérea de Clark Field, en Filipinas. Observaba a sus compañeros celebrar, mezclando alegría, alivio y un cansancio profundo más allá de las palabras. Los Stormbreakers habían cumplido su papel en la victoria del Pacífico y, según estimaciones, habían acortado semanas importantes de campaña, quizás meses. Esa aceleración tuvo efectos en cadena: liberación más rápida de territorios, salvamento de miles de vidas, cambio irreparable en la guerra aérea. Sin embargo, Harlan sabía que su invento, aunque brillante y necesario, significaba también pérdidas humanas inevitables. La guerra nunca es justa ni limpia. Apenas unos años antes, él era solo un mecánico de San Diego con una idea loca para salvar aviones y soldados. Ahora era parte de una leyenda que el tiempo recordaría no solo por la ingeniería, sino por el costo humano y moral que implicó. En su mente, seguiría siendo siempre aquel mecánico que aprendió a cortar tormentas.